Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver las razones trigonométricas de los ángulos principales, así como las relaciones que hay entre las razones trigonométricas de un ángulo y las de ese ángulo sumado o restado a 180 o 90. ¿Estáis preparados? Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es definir la circunferencia goniométrica. La circunferencia goniométrica es esta que he dibujado aquí. Es una circunferencia centrada en el origen y de radio 1. ¿Por qué el radio 1? Pues porque si hacemos la circunferencia de radio 1 y atendiendo a los vídeos anteriores donde he explicado cómo se calcula el seno de un ángulo, si nosotros tenemos que calcular el seno de alfa, esto es igual a cateto opuesto, es decir, este de aquí, vamos a decir que esto es B, partido hipotenusa, que la hipotenusa será el radio. Por lo tanto, B partido el radio, como el radio es 1, al final el seno de alfa va a coincidir con la longitud de este segmento. Pues bien, a partir de ahora lo que vamos a hacer es ver esta longitud en el eje de coordenadas siempre, es decir, vamos a utilizar las proyecciones. El seno de alfa, el seno de un ángulo alfa que esté aquí en el primer cuadrante, será la proyección de este segmento en el eje. Por lo tanto, vamos a decir que el seno de alfa es esto. Y por su parte, el coseno de alfa, ¿qué era? El cateto contiguo, coseno de alfa, es el cateto contiguo, que es el C, partido R, por lo tanto el C. Lo que haremos será hacer la proyección del cateto contiguo en el eje, que en este caso ya está en el eje. Por lo tanto, diremos que esto es el coseno de alfa. Una vez que hemos visto esto, vamos a calcular todos estos senos y cosenos, a ver cuánto valen. Por ejemplo, empezamos con el seno de 0. El seno de 0, si nosotros tenemos un ángulo, siempre vamos a montarlo un lado sobre este eje, es decir, sobre el 0, y la medida del ángulo separará el otro lado, pues en lo que corresponda. Si tenemos seno de 0, no están separados, por lo tanto el coseno y el seno están aquí. ¿Cuál sería la proyección de un ángulo que ocupara este segmento sobre el eje Y? Pues sería 0. ¿Por qué? Porque no levantas nada. Este segmento B sería 0. Por lo tanto, el seno de 0 va a ser 0. ¿Pero qué pasa con el coseno de 0? Que como este ángulo está aquí abajo, la C se alarga hasta aquí. ¿Y esto qué mide? Pues 1. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1. ¿Qué vale la tangente de 0? Pues el seno partido coseno. Por lo tanto, 0 partido 1, que será 0. Muy bien, vamos a ver el seno de 90. El seno de 90 sería coger un ángulo que hiciera así. Por lo tanto, si yo tengo el corte, el punto de corte lo tengo aquí, cuando yo voy a ver este segmento a dónde ha ido, pues si yo cojo este punto y me lo llevo aquí, el segmento es todo esto, con lo cual el seno de 90 va a ser 1. En cambio, el coseno, que sería este segmento C, como me he llevado ese ángulo hasta aquí, lo que voy a tener es que vale 0. Y la tangente de 90 es 1 partido 0, que será infinito. No se puede calcular. Seguimos con 180. 180, ¿dónde estará? Aquí. Si nosotros tenemos un ángulo que viene desde aquí hasta aquí, es decir, 180 grados, vemos que este punto B lo tendremos aquí. Si hacemos la proyección sobre el eje Y, no tenemos proyección porque está tumbado completamente, con lo cual el seno de 180 volverá a ser 0. Pero ahora el coseno de 180 va a venir aquí. Si viene aquí en este segmento, ¿qué va a valer? Pues claro, esta C se nos ha venido hasta aquí, por lo tanto valdrá menos 1. La tangente de 180 será 0 partido menos 1, que será 0. 270. Nos traemos este punto hasta aquí. El ángulo será todo esto. Si nosotros hacemos la proyección sobre el eje Y, veremos que tenemos menos 1. Es decir, el seno será todo esto. Menos 1. El coseno de 270, si cogemos este segmento y vemos que se nos ha venido aquí, valdrá 0. Y por último, la tangente volverá a valer infinita. Bien, pues esto lo debéis de saber deducir o aprenderoslo de memoria, que no os lo recomiendo. Así que, siempre que el ángulo esté en el 0 o en el 180, el seno valdrá 0. Y el coseno valdrá, si está aquí, 1, y si está aquí, menos 1. En el seno pasará al revés. Si el seno está... Si tenemos 90 grados o 270, si tenemos 90, el seno va a valer todo esto,
y el coseno no va a valer nada. Entonces tendremos que valdrá 1 y 0. En cambio, si está aquí abajo, pues ¿qué vale el seno? El seno vale todo esto, que será menos 1 porque va hacia abajo. Y el coseno volverá a valer 0. Muy bien, ahora vamos a ver las relaciones con los ángulos opuestos. ¿Qué es un ángulo opuesto? Pues un ángulo opuesto quiere decir que nosotros vamos a coger, voy a dibujarlo aquí. Bien, ya lo he dibujado. Ya tendríamos que un ángulo opuesto sería el que está simétrico por el eje al ángulo alfa. ¿Qué relación vemos entre el seno de menos alfa y cualquier otra razón trigonométrica de alfa? Pues bien, el seno de alfa está aquí, porque la proyección de este lado está aquí. Y el seno de menos alfa, por su lado, estará aquí. Por lo tanto, aquí tendríamos el seno de menos alfa. ¿Y qué vemos? Que en amplitud es lo mismo. La única diferencia es que el seno de alfa aquí tiene signo contrario al seno de alfa aquí. Aquí es positivo y aquí es negativo. Por lo tanto, podríamos decir que el seno de alfa es igual al menos seno de menos alfa. Por lo tanto, seno de menos alfa será igual a menos seno de alfa. ¿Qué pasa con el coseno? Pues que el coseno realmente, si hacemos la proyección de este segmento abajo, es la misma que es de este segmento arriba. Entonces, el coseno permanece exactamente igual, con lo cual podremos decir que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. ¿Y qué pasará con la tangente? Pues bueno, la forma más fácil de averiguar la tangente es dividiendo el seno partido coseno. Por lo tanto, sería menos tangente de alfa, porque nos quedaría menos seno partido coseno, que es menos tangente. Suplementarios. ¿Qué quiere decir un ángulo suplementario? Pues que entre el ángulo y el suplementario suman 180. Por lo tanto, el suplementario de alfa será 180 menos alfa. Vamos a dibujar ese ángulo aquí. Ya lo he dibujado. Entonces tendríamos 180 menos alfa, ¿qué sería? Pues cogemos el ángulo de 180 y levantamos aquí alfa. ¿De acuerdo? Entonces sería como un simétrico al eje Y. Vamos a ver cómo se relacionan sus razones trigonométricas. El seno de 180 menos alfa sería este segmento de aquí. Si lo llevamos la proyección hasta aquí, sería este segmento de aquí. ¿Cuál es el seno de alfa? Este de aquí, que si llevamos la proyección, vemos que coinciden, con lo cual el seno de 180 menos alfa será igual al seno de alfa. Vamos a ver el coseno. El coseno de alfa sería este y el coseno de menos alfa sería este. Si vemos, tienen la misma longitud, lo que pasa es que uno está hacia el positivo y otro está hacia el negativo. Por lo tanto, podremos decir que el coseno de 180 menos alfa es igual a menos el coseno de alfa. Y la tangente de 180 menos alfa sería seno partido coseno, con lo cual seno partido coseno quedaría igual, tangente de alfa, pero más partido menos sería menos. Y ya tenemos la relación entre las razones trigonométricas de un ángulo y su suplementario. Vamos a ver qué pasa con el complementario. Lo dibujamos. Vale, ya lo tengo dibujado. El ángulo de 90 menos alfa sería el ángulo de 90 y le tengo que quitar alfa. Como este ángulo es igual a este, aquí tendría alfa, quiere decir que este segmento es igual a este y que este segmento es igual a este. Con lo cual, tendremos que el seno de 90 menos alfa, es decir, este segmento coincidirá con este de aquí, con lo cual el seno de 90 menos alfa es el mismo valor que el coseno de alfa. ¿Qué pasa con el coseno? Hemos dicho que el coseno de 90 menos alfa, que sería este, coincide con este segmento de aquí. Por lo tanto, el coseno de 90 menos alfa será igual al seno. Vale, ¿y aquí qué pasa en la tangente? Pues que la tangente, claro, yo tengo que dividir seno partido coseno, con lo cual tengo que dividir este entre este, que sería coseno de alfa partido seno de alfa. Es decir, me daría la tangente, pero de forma inversa. Con lo cual esto será igual a 1 partido tangente de alfa. Vamos a seguir con el de 180 más alfa. Cuando tenemos 180 más alfa, quiere decir que nosotros haremos 180 y luego le sumaremos este mismo ángulo. Con lo cual, esto quiere decir que este segmento de aquí y este segmento de aquí serán de la misma amplitud, y este segmento de aquí y este de aquí serán de la misma amplitud. Pero ¿qué pasa? Que este está hacia allí, esto sería el coseno de alfa, y claro, este está hacia allí, con lo cual tiene signo negativo. Con lo cual tendremos que decir que el coseno de 180 más alfa es menos coseno de alfa. ¿Qué pasa con el seno? Pues exactamente lo mismo. El seno de alfa está aquí, entonces sube hacia arriba, positivo, y el seno de 180 menos alfa sería este, que haciendo la proyección es aquí,
con lo cual tendríamos la misma amplitud, pero con signo diferente, con lo cual esto sería igual al menos seno de alfa. ¿Qué pasa con la tangente? Que al dividir seno partido coseno y menos por menos más, se nos queda otra vez igual, es decir, nos daría seno de alfa partido menos coseno de alfa, y esto es igual a la tangente de alfa, porque el seno partido coseno es tangente y menos por menos más. Y ya el último que nos queda es el seno de 90 más alfa. Lo dibujamos y una vez dibujado, pues comparamos. Vamos a ver. 90 más alfa significaría que el ángulo alfa está aquí, entre 90 y aquí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esto es como si hubiéramos girado ese ángulo a este lado, con lo cual esta distancia será igual a esta y esta distancia será igual a esta. Y esto nos lleva a decir que el seno de 90 más alfa, que sería esto, coincide con la distancia del coseno. Como aquí es positivo y aquí también, tendremos que esto es coseno de alfa. Si cogemos el coseno de 90 más alfa, el coseno sería esto. Y hemos dicho que esta longitud coincide con esta de aquí, por lo cual le tenemos que cambiar el signo, seno de alfa. Y al final tendremos tangente de 90 más alfa, que será seno partido coseno, por lo tanto coseno partido menos seno. Esto es negativo y además inversa. Muy bien chicos, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que os haya gustado y ya sabéis, nos vemos en la siguiente.